mes de julio y con él una nueva exposición a la Galería Homero Martínez Salas. Se trata de la obra El olvido periódico elemental del artista Jehová Baeza. 7 dibujos de acrílico sobre papel, un acrílico sobre tela y 49 dibujos de rostros sobre madera componen esta exposición que hoy inauguramos. Acompáñanos en este recorrido virtual junto al autor de esta muestra para conocer más detalles sobre este ejercicio de dibujo que trabaja el uso del patrón en el proceso creativo. Hola, mi nombre es Jehová Baeza, artista visual de la región de Coquimbo, y durante este mes me estaré presentando en la Galería Homero Martínez Salas de la ciudad de Ovalle con mi exposición individual que se llama El olvido periódico elemental. Esta exposición trata de diversos dibujos que están hechos sobre distintos formatos y soportes. Hay acrílicos sobre tela, acrílicos sobre papel y otros que están hechos sobre madera. Pero en el conjunto de ellos, lo que hago en esta exposición en particular, a distinto de otros, es hacer una especie de ejercicio. Es decir, lo que quise hacer en esta muestra es este ejercicio de dibujos que alimente mi quehacer artístico en un sentido de presente y no de actualidad. Lo digo porque claramente en mi proceso creativo, a mi parecer, últimamente he tenido mayor riqueza por un lado interno, por un lado interior y no tanto en el contorno del proceso mismo. Bueno, en ese sentido, este ejercicio tiene dos componentes que lo vienen a alimentar conceptualmente. Por un lado es una coordenada poética que la trae Paul Eluard, un poeta surrealista del siglo pasado, del principio del siglo pasado, con un poema en particular que se llama La Dama de Rombos. Y por otro lado es la historia de un científico ruso que se llamó Dmitri Mendeleev, que fue más conocido porque fue el que armó la tabla periódica. En estos dos pilares que alimentan conceptualmente esta exposición, veo una cuerda que une los dos y que tiene que ver con que tanto en el poema de Eluard como en la ciencia de Mendeleev hay una construcción de un patrón. Por el lado de Paul Eluard, en La Dama de Rombos, el poema del que hablaba, él ve una semejanza de acciones en distintas mujeres, en una misma mujer, perdón, y llega a este patrón que se da cuenta que son distintas mujeres. Es decir, de una mujer ve que son distintas. Y por el lado de Mendeleev, en su trabajo para poder hacer un patrón que una todos los elementos que arman el universo, encuentra esta semejanza que los puede unir a todos. Y ahí es donde él encuentra este patrón, que curiosamente se le devela a través de un sueño. Que él, después de un sueño, se da cuenta que puede hacer esta tabla, donde incluso alcanza hasta vislumbrar elementos que todavía no se descubrían. Estas dos maneras de ver un patrón son las que arman la manera de cómo yo abordo la exposición y la manera en cómo abordo el dibujo. Porque, como contaba antes, que tiene tres partes la exposición, los rostros, en particular de mujeres de la exposición, están todos hechos bajo un mismo patrón. Son el mismo rostro, con la misma técnica, con la misma distancia, el mismo lápiz, el mismo tamaño, pero cada vez, por ejemplo, en vez de hacer una ceja y partida por un ojo, cambiaba el gesto del rostro, convirtiendo cada uno de los rostros que dibujaba por igual en distintas personas. Y eso ocurre con todos los dibujos
y arman una especie de engamado, porque si bien están hechos con una misma intención de hacer un mismo rostro, pero terminan siendo todos distintos y arman una multiplicidad de nuevos rostros. Lo fundamental que quise abordar en esta exposición es que aplicando un patrón donde dibujo de una manera idéntica, si se pudiese decir, llego a resultados súper distintos. Por lo tanto, en lo idéntico no logrado encuentro la virtud de lo disímil. Y eso es lo que he querido expresar en esta exposición. El olvido periódico elemental es una exposición armada en 3 tiempos. A modo de un ejercicio es ir aproximándose a algo, en este caso a través de 3 preguntas: el dónde, el qué y el quién. El dónde, el espacio indiferente. Esta parte de la exposición consta de 7 dibujos en acrílico sobre papel, donde se expresa la idea de un espacio, un vacío, inhabitado, con una carga onírica importante, pero fundamentalmente son expresiones de distancia. Así abordo el dónde. Es una manera primera de poder apropiarme de lo que veo, la esencia de lo que veo. Yo necesito saber dónde ocurre este ejercicio de dibujos, cuál es el alrededor, cómo es el lugar donde ocurre mi proceso creativo. Si estoy situado en una realidad, querré saber si estoy en medio, en sus bordes, y tengo que saber o tener una noción de distancia. Con estos dibujos quedan los límites y centros expuestos. Tendré que hacer que ahí ocurra algo. El qué. El olvido periódico elemental. Esta es la columna vertebral de la muestra. Esto es el qué en la exposición y por eso toma el nombre. Aquí está el acto de ver las cosas por primera vez. Y eso también es una facultad humana post-olvido. A veces el recordar tiene tintes inaugurales en la esencia artística. En el ejercicio del dibujo, en la forma en cómo hago el dibujo, construyo un patrón. El ojo, la ceja, la boca, las pestañas, una y otra vez. El mismo lápiz, la misma intensidad, pero los microolvidos harán que empiece por una ceja, por un iris o por un lagrimal, y entonces cada rostro será distinto. Aquí está el poema de Paul Eluard. Y siempre es la misma confesión, la misma juventud, los mismos ojos puros, el mismo ademán ingenuo de sus brazos alrededor de mi cuello, la misma caricia, la misma revelación, pero nunca es la misma mujer. Entonces estos rostros son tan distintos que no aceptan un mismo nombre, y aparece la interfaz de Mendeleev, el otro pilar que ayuda en esta exposición a generar el concepto. En lo distinto hay un patrón de semejanza, entonces puedo nombrar lo disímil como ingredientes de algo mayor. Esta exposición parte en la premisa de lograr algo idéntico, sabiendo que no va a ser logrado de antemano. Entonces el foco está en la virtud que subyace en lo disímil. El quién, iconostasio. Aquí los rostros se unen y forman una sociedad. Este es el quién. Este dibujo en gran formato es el paso siguiente al registro de un rostro. Yo quiero pensar que es alguien absolutamente olvidado y que en esa posibilidad del recuerdo, con el goce de lo inaugural, aparece casi como una imagen sagrada, santa, invocada, a la manera de un iconostasio de una iglesia ortodoxa rusa, un despliegue de santos en un biombo panel acompañando una ceremonia. Entonces, si el olvido desencadena primeras veces, en ciertas ocasiones, la vicisitud posterior podría estar teñida de cierta espiritualidad. El punto agregado en esta exposición es subrayar que mi quehacer artístico está arraigado en un presente y no en una actualidad. No está armado por los contornos,
Está armado por el centro. Bueno amigos, ese fue el recorrido virtual en este ejercicio que les presenté en esta exposición llamada El olvido periódico elemental. Y quiero agradecer a la Corporación Municipal de Ovalle, bueno, y a todos los que hicieron posible el armado de esta exposición en estas condiciones tan adversas. Así que un gran abrazo y todo mi agradecimiento al gran esfuerzo que hicieron. Espero nos veamos de otra manera la próxima vez. Chao, chao. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido virtual por la exposición El olvido periódico elemental y los invitamos a conocer y disfrutar de toda nuestra programación a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify Ovalle Cultura.